Ella devolvió el dibujo perdido de su hija, sin saber que él era un millonario viudo, y se enamoró. «Se perdió mi dibujo de mami», gritó Isabela, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras corría hacia Sofía en el patio del jardín de niños. Sofía se agachó inmediatamente, abriendo sus brazos para recibir a la pequeña de 6 años. Era martes por la mañana, y apenas comenzaba otra jornada en pequeños sueños, pero ya sabía que este día sería diferente. «¿Cuál dibujo, mi amor?», preguntó Sofía con voz suave, secando las lágrimas de Isabela con una servilleta. «El de las flores rosas, el que hice para mami», sollozó Isabela. «Se cayó de mi mochila y no lo encuentro por ningún lado». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Sabía lo importantes que eran esos dibujos para Isabela. Desde que la niña había comenzado a asistir al jardín hace 3 meses, había notado que siempre cargaba consigo alguna imagen de su mamá fallecida. Las maestras le habían contado que la madre de Isabela había muerto en un accidente automovilístico hace 2 años, dejando a la niña y a su padre sumidos en una tristeza profunda. «Vamos a buscarlo juntas, ¿sí?», dijo Sofía tomando la manita de Isabela. «Seguro está por aquí cerca». Recorrieron todo el salón de clases, revisaron debajo de las mesitas, entre los juguetes, en los rincones de lectura. Nada. Salieron al patio y buscaron cerca de los columpios y la resbaladilla. Tampoco apareció. «¿Maestra Sofía?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «¿Y si se voló con el viento? ¿Y si nunca lo volvemos a ver?». «No digas eso, corazón. Vamos a revisar en el estacionamiento. A veces los papeles se vuelan hasta allá». Caminaron hacia la zona donde los padres recogían a sus hijos. Sofía escaneó el suelo con cuidado, mientras Isabela la seguía de cerca, limpiándose la nariz con la manga de su suéter. «Ahí está», exclamó Sofía de repente. El dibujo estaba atrapado debajo del limpiaparabrisas de un Mercedes negro elegante. Sofía lo reconoció inmediatamente. Era el auto del señor Santander, el papá de Isabela. «¿Puedo tomarlo?», preguntó Isabela, estirando sus bracitos hacia el papel. «Claro que sí, es tuyo». Sofía levantó con cuidado el dibujo del parabrisas. Era una imagen hermosa, una mujer con cabello largo y oscuro, rodeada de flores rosas y azules. En la parte de abajo, con letras grandes y desparejas, se leía «Mi mami». «Qué bonito dibujo», dijo Sofía. «Tu mami se ve muy linda». Isabela asintió abrazando el papel contra su pecho. En ese momento, escucharon pasos acercándose. Diego Santander caminaba hacia ellos, con su traje elegante y su expresión seria de siempre. «¿Pasa algo?», preguntó Diego, mirando alternadamente a su hija y a la maestra. «Papá, se me perdió mi dibujo de mami, pero la maestra Sofía lo encontró en tu coche», explicó Isabela, mostrándole el papel. Diego observó el dibujo por un momento. Sofía notó que algo cambió en su expresión, como si hubiera reconocido a la mujer del dibujo. «Ah, sí, se parece a ella», murmuró Diego casi para sí mismo. «Gracias por ayudarla», le dijo a Sofía. «Isabela pierde las cosas constantemente». «No es ninguna molestia, señor Santander», respondió Sofía. «Isabela es muy talentosa para el arte». Diego la miró entonces. Realmente la miró, por primera vez desde que su hija había comenzado a asistir al jardín. Sofía tenía 28 años, cabello castaño recogido en una coleta y ojos cálidos que transmitían una paz que él había olvidado que existía. «¿Verdad que sí, papá?», preguntó Isabela jalando la manga de su padre. «La maestra Sofía dice que mis dibujos son muy bonitos». «Sí, supongo que sí», respondió Diego sin dejar de mirar a Sofía. Hubo un momento de silencio incómodo. Sofía se dio cuenta de que Diego parecía agotado, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. «Bueno, será mejor que nos vayamos», dijo Diego finalmente. «Isabela, despídete de tu maestra». «Gracias, maestra Sofía», gritó Isabela, abrazando las piernas de Sofía. «Eres la mejor maestra del mundo». Sofía sonrió y le acarició el cabello rubio a la niña. «Cuida mucho ese dibujo, ¿sí? Y mañana puedes hacerme otro si quieres». Mientras padre e hija se alejaban hacia el Mercedes, Sofía los observó desde lejos. Notó que Diego caminaba con prisa, como siempre, pero Isabela saltaba feliz a su lado,
abrazando su dibujo recuperado. Esa noche, mientras limpiaba su pequeño apartamento en la colonia Roma, Sofía no pudo dejar de pensar en la expresión de Diego cuando vio el dibujo. Era como si hubiera visto un fantasma, pero al mismo tiempo había algo más. ¿Dolor? ¿Nostalgia? ¿Culpa? También pensó en Isabela, en cómo se había iluminado su rostro cuando encontraron el dibujo. Esa niña necesitaba más que dibujos de su mamá fallecida. Necesitaba cariño, atención, alguien que la escuchara de verdad. Pero Diego Santander era un hombre rico e importante. ¿Qué podía hacer una maestra de jardín de niños como ella? Al día siguiente, cuando Diego llegó a recoger a Isabela, se acercó a Sofía con una expresión diferente. «Disculpe, señorita Morales», dijo leyendo el nombre en su gafete. «¿Podría hablar con usted un momento?» Sofía asintió intrigada. «Necesito pedirle un favor muy grande», continuó Diego bajando la voz. «Un favor que podría cambiar nuestras vidas para siempre». Capítulo 2. Una casa sin amor. «Necesito que se quede con Isabela por 2 semanas», dijo Diego, con una urgencia en la voz que Sofía nunca había escuchado antes. «En mi casa, como su cuidadora temporal». Sofía parpadeó, sin poder creer lo que estaba oyendo. Alrededor de ellos, otros padres recogían a sus hijos del jardín, pero Diego hablaba como si estuvieran completamente solos. «¿Perdón?», preguntó Sofía. «¿2 semanas? ¿En su casa?» «Sé que suena extraño». Diego se pasó una mano por el cabello. «Pero tengo que viajar a Brasil urgentemente. Un cliente muy importante está amenazando con cancelar un contrato millonario si no voy personalmente a São Paulo. Isabela, ella ha pasado por 3 nañeras en los últimos 8 meses. Ninguna ha funcionado». Sofía miró hacia donde Isabela jugaba con otros niños, ajena a la conversación de los adultos. «¿Pero por qué yo? Apenas nos conocemos». «Porque usted es la única persona de la que Isabela habla en casa», respondió Diego. «La maestra Sofía esto, la maestra Sofía aquello. Confía en usted de una manera que no ha confiado en nadie desde que murió su mamá». La honestidad cruda en su voz hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. «Señor Santander, yo trabajo aquí en el jardín. No puedo simplemente desaparecer por 2 semanas. Hablaré con la directora. Le pagaré lo que sea necesario para cubrir su ausencia». Diego sacó su teléfono. «Y a usted le pagaré 5 veces lo que gana aquí mensualmente». Sofía se quedó sin palabras. 5 veces su salario mensual era más dinero del que había visto junto en sus 5 años viviendo en México. «¿Tan desesperado está?», preguntó. Diego la miró directamente a los ojos. «Sí», admitió. «Estoy completamente desesperado». 2 días después, Sofía estaba parada frente a la casa de Diego en Polanco, con una pequeña maleta en la mano y el corazón latiéndole a toda velocidad. La casa era impresionante, moderna, con ventanas enormes y un jardín que parecía salido de una revista. Diego abrió la puerta, vestido con un traje elegante y cargando una maleta ejecutiva. «Gracias por venir», dijo. «Mi vuelo sale en 2 horas». «Papá, ¿por qué la maestra Sofía tiene una maleta?», preguntó Isabela, apareciendo detrás de su padre. «Porque va a quedarse contigo mientras yo esté de viaje», explicó Diego. «¿Te parece bien?». Isabela gritó de emoción y corrió a abrazar las piernas de Sofía. «Sí, sí, vamos a estar juntas todo el tiempo». Diego les dio un tour rápido por la casa. Todo era perfecto, elegante, caro, pero Sofía notó que se sentía fría, como un museo en lugar de un hogar. «Su cuarto está aquí», dijo Diego, mostrándole una habitación de huéspedes. «Carmela, la empleada doméstica, viene todos los días de 8 a 5. Los números de emergencia están en el refrigerador». «¿Y qué le gusta comer a Isabela? ¿Cuáles son sus rutinas favoritas?», preguntó Sofía. Diego se detuvo en seco. Le gustan las quesadillas. Y ve caricaturas después de cenar. Su hora de dormir es a las 8:30. ¿Pero qué más? ¿Qué la hace feliz? ¿Qué la tranquiliza cuando está triste?». Diego miró a su hija que estaba explorando la cocina. «Dibuja mucho», dijo finalmente. «Siempre está dibujando algo». Sofía se dio cuenta de que este hombre, por más que amara a su hija, no sabía realmente cómo conectar con ella.
Mi teléfono está programado en velocidad 1, dijo Diego revisando su reloj. Si hay cualquier emergencia, llámeme inmediatamente. ¿A qué hora la llamo para que hable con Isabela? ¿Llamarla? Diego parecía confundido. Sí, para que hable con su papá. Los niños necesitan escuchar la voz de sus padres cuando están lejos. Diego asintió lentamente. Ah, sí, claro, llámeme. Llámeme a las 8 de la noche, hora de México. Después de que Diego se fue, Sofía se sentó con Isabela en la sala. ¿Estás bien, corazón?, preguntó. ¿Te pone nerviosa que tu papá esté de viaje? Isabela asintió. A veces no regresa cuando dice que va a regresar, murmuró. Y a veces se va, y no me dice adiós. Sofía sintió una punzada de tristeza. Esta niña había perdido a su mamá y ahora vivía con la constante ansiedad de que su papá también desapareciera. Bueno, ¿sabes qué?, dijo Sofía. Vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer un calendario juntas y cada día que pase pondremos una estrella. Cuando tengamos 14 estrellas, tu papá estará de regreso. Isabela sonrió por primera vez desde que Diego se había ido. ¿Y podemos poner mi dibujo de mami en mi cuarto? Papá dice que hace que la casa se vea desordenada. Claro que sí. De hecho, creo que tu cuarto necesita muchos más dibujos tuyos. Pasaron el resto de la tarde decorando el cuarto de Isabela. Sofía encontró una caja llena de dibujos que la niña había hecho, pero que estaban guardados en el closet. Había decenas de ellos, su mamá en el jardín, su mamá cocinando, su mamá leyendo cuentos. ¿Sabes qué?, dijo Sofía. Creo que tu mami estaría muy orgullosa de ver todos estos dibujos tan bonitos. ¿Tú crees?, preguntó Isabela. Estoy segura. Y ¿sabes qué más creo? Que a ella le gustaría que fueras feliz. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Sofía llamó a Diego como habían acordado. ¿Cómo está?, preguntó él inmediatamente. Está bien. Cenamos quesadillas y vimos una película. Hicimos un calendario para contar los días hasta que regreses. ¿Un calendario?, Diego sonaba sorprendido. Sí, los niños necesitan saber que sus padres van a regresar. La certeza los tranquiliza. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Nunca pensé en eso, admitió Diego. Gracias. De nada. ¿Cómo estuvo su día? Complicado, muy complicado, pero es la primera vez en mucho tiempo que no me preocupo por Isabela mientras trabajo. Sofía sonrió. Ella es una niña maravillosa. Solo necesita sentir que es importante para alguien. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Diego después de un momento. Claro. ¿Usted tiene hijos? No, respondió Sofía. Pero tengo muchos sobrinos en Guatemala, y he trabajado con niños desde que llegué a México hace 5 años. ¿Extraña Guatemala? Todos los días, dijo Sofía honestamente. Pero aquí he construido una vida. No es la vida que soñé, pero es mía. Después de colgar, Sofía se quedó despierta pensando en la conversación. Había algo en la voz de Diego que la conmovía. Dolor sí, pero también una soledad profunda que ella reconocía porque la había sentido en carne propia. Tasmambo capítulo 3. Corazones que se encuentran. Maestra Sofía, ¿por qué mi papá siempre está triste?, preguntó Isabela una mañana, mientras desayunaban en la cocina que ahora se sentía más como un hogar. Habían pasado 5 días desde que Diego se había ido a Brasil. La casa había cambiado completamente. Los dibujos de Isabela decoraban las paredes. Había flores frescas en la mesa del comedor, y por primera vez en mucho tiempo se escuchaba risa en los pasillos. «Tu papá extraña mucho a tu mami», respondió Sofía con cuidado. «Cuando extrañamos a alguien que queremos mucho, a veces nos cuesta trabajo sonreír». «¿Pero por qué no me abraza como antes?», Isabela jugaba con sus cereales. «Antes, cuando mami vivía, él me cargaba y me hacía cosquillas. Ahora solo me da besos en la frente y se va al trabajo». Sofía sintió el corazón encogérsele. En los últimos días había aprendido mucho sobre esta familia rota. Carmela, la empleada doméstica, le había contado que Diego trabajaba hasta muy tarde todas las noches, como si el trabajo fuera la única manera de no pensar en su dolor. «¿Sabes qué?», dijo Sofía. «Creo que tu papá tiene miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de quererte tanto que le duela perder a otra persona importante». Isabela reflexionó sobre esto. «Pero él no me va a perder. Yo siempre voy a estar aquí».
Lo sé, corazón, pero a veces los adultos no pensamos tan claramente como los niños. Esa noche, cuando Diego llamó, Sofía decidió ser más directa. Isabela me preguntó por qué usted ya no juega con ella como antes. Hubo un silencio largo. No sé qué decirle, admitió Diego. Desde que María murió siento como si todo lo que toco se rompe. Tengo miedo de fallarle a Isabela como le fallé a su mamá. ¿Cómo le falló a su esposa? Estaba trabajando la noche que murió, dijo Diego, su voz casi un susurro. Había una presentación importante al día siguiente. Ella quería que fuéramos a cenar juntos, pero yo le dije que tenía que terminar unas cosas. Salió sola en la lluvia y nunca regresó. Sofía cerró los ojos. Ahora entendía el peso que Diego cargaba. Señor Santander, usted no pudo haber sabido lo que iba a pasar. Pero si hubiera ido con ella, si hubiera puesto a mi familia antes que el trabajo, ella estaría viva. Y si hubiera llovido un día diferente, o si el otro conductor no hubiera bebido, también estaría viva, respondió Sofía suavemente. Los accidentes no son culpa de nadie, pero Isabela está aquí ahora y ella lo necesita. Diego se quedó callado por un momento. ¿Cómo hace usted para que todo parezca tan fácil? Porque vengo de un lugar donde la familia es lo único que importa, dijo Sofía. En Guatemala, mi abuela crió a 8 hijos en una casa de 2 cuartos. No teníamos dinero, pero teníamos amor, mucho amor. ¿Por qué se vino a México? Mi papá murió cuando yo tenía 23 años. La finca que teníamos se perdió porque no pudimos pagar las deudas. Mi mamá me dijo que me fuera, que buscara una vida mejor. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y no se ha arrepentido. Todos los días, admitió Sofía, pero también todos los días encuentro una razón para quedarme. Los niños a los que enseño, la vida que he construido y ahora Isabela. ¿Qué tiene Isabela de especial? Que me recuerda por qué vine aquí, para cuidar, para amar, para ser útil. Su hija es extraordinaria, señor Santander, pero necesita saber que su papá la ve. Cuando Diego regresó de Brasil una semana después, encontró una casa transformada, no solo por la decoración, sino por la energía. Isabela corrió hacia él con una sonrisa que no había visto en 2 años. «Papá, mira todo lo que hice». Lo jaló hacia su cuarto, donde había un mural pintado en una pared. «No, me siento ese. La maestra Sofía me ayudó, ¿te gusta?» El mural mostraba una familia, un papá alto, una niña pequeña y una mujer con cabello castaño. Pero también había otra figura, una mujer con cabello largo y oscuro que parecía estar bendiciendo al resto desde arriba. «¿Quién es ella?», preguntó Diego señalando a la mujer castaña. «Es la maestra Sofía», dijo Isabela. «Ella también es familia ahora». Diego miró a Sofía, que estaba parada en la puerta con una expresión nerviosa. «Isabela, ¿por qué no vas a lavarte las manos para cenar?», sugirió Sofía. Cuando la niña se fue, Diego se acercó a Sofía. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió ella. «No, no es verdad. Transformó mi hija. Transformó mi casa. Transformó...» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría cambiarlo todo. «¿Transformó qué?», preguntó Sofía suavemente. «A mí», admitió Diego. «Hace 2 años que no sentía ganas de llegar a casa. Hoy en el avión no podía esperar a estar aquí». Se quedaron mirándose por un momento. Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de pertenecer verdaderamente a algún lugar. «Quédese», dijo Diego de repente. «Quédese con nosotros». «¿Qué? Como empleada permanente, como parte de la familia». Sofía sabía que era una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Necesito pensarlo», susurró. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Diego y Sofía se sentaron en el jardín. El aire estaba perfumado con el aroma de los jazmines que María había plantado años atrás. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Diego. «Claro. ¿Qué quiere realmente de la vida?». Sofía reflexionó por un momento. «Quiero tener una familia. Quiero que mi trabajo tenga significado. Quiero sentir que pertenezco a algún lugar». «¿Y qué le impide tener eso?». «Soy una inmigrante sin papeles completamente legales, trabajando como maestra de jardín de niños. No es exactamente el perfil para conseguir una familia estable en México».
Diego se acercó un poco más. ¿Y si yo le dijera que ya tiene una familia? ¿Que ya tiene un lugar donde pertenece? Sofía lo miró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Señor Santander, Diego, llámeme Diego. Diego, usted está confundido. Está agradecido porque ayudé a Isabela, pero eso no es... No estoy confundido, la interrumpió. Por primera vez en 2 años sé exactamente lo que siento. Se acercó más y Sofía no se alejó. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, se escuchó un estruendo desde adentro de la casa. «¡Se rompió!», gritó Isabela. «¡Se rompió el florero de mami!». Corrieron hacia la casa. Isabela estaba parada en la sala, rodeada de pedazos de cristal y flores desparramadas. Era el florero favorito de María, una pieza de cerámica con flores pintadas a mano que había sido un regalo de bodas. Diego se quedó paralizado mirando los fragmentos. Sofía vio la expresión de dolor en su rostro y actuó inmediatamente. «No pasa nada, corazón», le dijo a Isabela. «Los accidentes pasan. Vamos a limpiarlo juntos». «¿Papá está enojado conmigo?», preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. Diego salió de su trance y se agachó junto a su hija. «No, mi amor, no estoy enojado. Solo estoy triste porque ese florero me recordaba a mami». «¿Pero ya no te va a recordar a ella?». Diego miró los pedazos rotos y luego a Sofía, que estaba juntando los fragmentos con cuidado. «¿Sabes qué, Isabela? Mami no está en las cosas. Mami está en nuestro corazón. Y mientras nosotros la recordemos, ella siempre estará con nosotros». Isabela asintió y lo abrazó. Sofía sonrió, dándose cuenta de que Diego acababa de dar el primer paso para sanar. Pero ninguno de ellos sabía que en unas horas una llamada telefónica cambiaría todo y pondría a prueba el frágil amor que acababa de comenzar a florecer. Arisa, capítulo 4, El engaño revelado. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Diego despertó con el corazón acelerado. Las llamadas tan temprano nunca traían buenas noticias. Cuando vio el nombre de Carlos Mendoza, su socio de negocios, sintió un presentimiento. «¿Diego?». La voz de Carlos sonaba extraña, nerviosa. «Necesito hablar contigo. Ahora». «¿Qué pasa?». Diego se levantó tratando de no despertar a Isabela, que había llegado a su cama en medio de la noche después de una pesadilla. «No por teléfono. Ven a la oficina. Es urgente». 1 hora después, Diego estaba sentado en la oficina de Innovatech Solutions, mirando una pila de documentos que Carlos había puesto sobre el escritorio. Su socio de 10 años, el hombre que había sido su padrino de bodas, tenía la cara desencajada. «¿Qué es todo esto?», preguntó Diego, hojeando los papeles. «Los auditores van a venir la próxima semana», dijo Carlos. «Van a encontrar irregularidades». Diego sintió que el mundo se le venía encima mientras leía. Transferencias no autorizadas, facturas falsas, cuentas fantasma, millones de pesos que habían desaparecido gradualmente durante los últimos 3 años. «Carlos, ¿qué hiciste?», susurró Diego. «Tenía deudas de juego», admitió Carlos. «Pensé que podría reponerlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero las pérdidas fueron mayores de lo esperado. Y luego necesité más dinero para cubrir las primeras pérdidas y...». «¿Cuánto?», interrumpió Diego. 8 millones de pesos. Diego se quedó sin aliento. Era casi todo el capital de la empresa. «El contrato de Brasil», dijo lentamente. «Los números que presentamos están inflados», confirmó Carlos. «Falsifiqué los estados financieros para que pareciera que éramos más solventes de lo que somos». Diego se levantó bruscamente, derribando la silla. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Esto no es solo dinero, es fraude. Podemos ir a la cárcel». «Por eso te estoy diciendo», gritó Carlos. «Pero tengo una solución. Podemos culpar a un error en el sistema contable, decir que fue un fallo técnico. Tú eres el director técnico, nadie cuestionaría tu explicación». Diego lo miró horrorizado. «¿Me estás pidiendo que mienta, que tome la culpa de tu robo? Te estoy pidiendo que salves la empresa». Carlos se acercó desesperado. «Si esto sale a la luz, perdemos todo. Pero si manejamos esto bien, podemos encontrar una manera de reponer el dinero gradualmente. ¿Y si no accedo?». Los ojos de Carlos se endurecieron. «Entonces tendrá que investigar quién realmente autorizó todas estas transacciones».
Y adivina qué, Diego. Tu firma digital está en muchos de estos documentos. Claro, yo la falsifiqué, pero ¿quién va a creer eso? Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había confiado en Carlos completamente, le había dado acceso total a los sistemas de la empresa. Ahora esa confianza se había convertido en una trampa. Necesito tiempo para pensar, dijo Diego. No tenemos tiempo, replicó Carlos. Los auditores vienen el lunes. Necesito tu respuesta mañana. Diego condujo a casa en un estado de shock. 8 millones de pesos. Su empresa, su reputación, el futuro de Isabela, todo estaba en peligro. Y lo peor era que no veía una salida que no implicara mentir o ir a la cárcel. Cuando llegó a casa, encontró a Sofía y Isabela en la cocina, preparando el desayuno. La escena doméstica que tanto había llegado a valorar ahora le parecía frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Cómo estuvo tu junta?», preguntó Sofía notando su expresión. «Bien», mintió Diego. «Solo trabajo». Pero durante el desayuno apenas pudo comer. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una solución. Si perdía la empresa, perdía la casa. Si perdía la casa, Isabela tendría que cambiar de escuela, de vida. Y Sofía, ¿cómo podía pedirle que se quedara con un hombre que no podía ni siquiera proveer estabilidad económica? Esa noche, después de que Isabela se durmió, Diego tomó la decisión más difícil de su vida. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo, encontrándola en la cocina lavando los platos. «¿Qué pasa? Te ves muy serio». «Tus servicios ya no son necesarios», dijo Diego, las palabras saliendo como hielo. «Puedes irte mañana». Sofía se quedó inmóvil, con un plato a medio lavar en las manos. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque ya no puedo pagarlos», respondió Diego, odiándose a sí mismo. «Isabela debe aprender a estar sola. Depender de una empleada no es saludable para ella». «¿Empleada?» Sofía se volteó para mirarlo. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una empleada?» Diego evitó su mirada. «Es lo que siempre has sido». «¿Y anoche en el jardín? ¿Cuando me dijiste que me quedara? ¿Cuando me dijiste que ya tenía una familia?» «Fue un error», mintió Diego. «Estaba confundido, agradecido, pero no significa nada más». Sofía sintió como si la hubieran abofeteado. «¿Y qué le voy a decir a Isabela? Que tenías que regresar a tu trabajo normal. Ella lo entenderá». «No, no lo entenderá», replicó Sofía. «Esa niña ya perdió a su mamá. No puedes hacerla pasar por otra pérdida así nada más». «Esa niña es mi hija», gritó Diego. «Yo sé lo que es mejor para ella». Sofía lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. «No, no lo sabes. Si lo supieras, no me estarías corriendo cuando Isabela apenas está empezando a sanar». Diego se acercó a ella, su voz baja y peligrosa. «Vete, Sofía. Vete mañana temprano antes de que Isabela despierte. Será más fácil para todos». «¿Más fácil para quién?», preguntó Sofía. «¿Para ti?» «Para todos», repitió Diego. Sofía asintió lentamente. «Está bien, me iré, pero no porque tú me lo pidas, sino porque no puedo quedarme en una casa donde no soy querida». Se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa. «Solo te pido una cosa. Cuando Isabela pregunte por mí, dile la verdad. Dile que su papá decidió que ya no podía ser parte de su vida. No inventes mentiras para protegerte». Diego la vio alejarse hacia su cuarto, cada paso como una puñalada en el corazón. Pero se dijo a sí mismo que era lo correcto. Mejor que Sofía sufriera ahora que cuando todo su mundo se derrumbara. A la mañana siguiente, Isabela despertó y corrió a buscar a Sofía. Encontró el cuarto de huéspedes vacío y una nota sobre la almohada. «Bella, eres la niña más especial del mundo. No olvides nunca cuánto te amo. Sofía». Los gritos de Isabela se escucharon por toda la casa. «¿Dónde está? ¿Dónde está la maestra Sofía?» Diego encontró a su hija en el cuarto vacío, abrazando la almohada y sollozando. «Se tuvo que ir, mi amor», dijo Diego arrodillándose junto a ella. Tenía que regresar a su trabajo. «Pero me dijo que se iba a quedar», gritó Isabela. «Me dijo que éramos familia». «A veces las personas dicen cosas que no pueden cumplir», murmuró Diego. Isabela lo miró con una expresión que Diego no había visto antes. Decepción total. «Igual que tú», susurró. «Igual que cuando dijiste que ibas a estar más tiempo conmigo.
Las palabras de su hija le pegaron como un martillo. Diego se dio cuenta de que, en su desesperación por protegerla, había repetido el mismo patrón de abandono que tanto daño le había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Sofía se había ido, e Isabela había perdido a otra persona que amaba. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno. Isabela dejó de comer, de hablar, de dibujar. Se levantaba todas las noches llorando, preguntando por Sofía. Diego contrató a 2 niñeras más, pero Isabela las rechazó completamente. Mientras tanto, Diego había decidido exponer a Carlos ante las autoridades sin importar las consecuencias para él. No podía vivir con la mentira, especialmente después de ver lo que sus propias mentiras le habían hecho a Isabela. La investigación reveló la verdad. Carlos había falsificado la firma digital de Diego, pero el escándalo destruyó la reputación de la empresa. Los clientes cancelaron contratos, los inversores se retiraron, y en cuestión de semanas Innovatech Solutions se declaró en bancarrota. Diego perdió todo: la empresa, la casa, la mayor parte de sus ahorros. Pero lo que más le dolía era haber perdido a las 2 personas que realmente importaban, por miedo a perder lo material. Una tarde, mientras empacaba sus cosas en cajas, Isabela se acercó a él. «Papá, ¿la maestra Sofía se fue porque somos pobres ahora?» Diego se arrodilló junto a ella. «No, mi amor, se fue porque su papá cometió un error muy grande». «¿Qué error?» «Pensé que para protegerte tenía que alejarla, pero me equivoqué. La alejé porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que si la queríamos mucho, también la pudiéramos perder, como perdimos a mami». Isabela reflexionó sobre esto. ¿Pero no es mejor querer mucho por un ratito que no querer nada nunca? La sabiduría de su hija de 6 años lo dejó sin palabras. Diego se dio cuenta de que había hecho exactamente lo opuesto de lo que María habría querido. Había elegido el miedo sobre el amor. «¿Podemos buscar a la maestra Sofía?», preguntó Isabela. Diego asintió. «Sí, mi amor, podemos buscarla. Y cuando la encontremos le voy a pedir perdón por el error más grande de mi vida». Erapunazú capítulo 5. La verdad que libera. Sofía estaba limpiando las mesas del jardín de niños cuando la maestra Carmen se acercó con una expresión preocupada. «Sofía, hay una mujer aquí que dice que conoce a Isabela Santander. Dice que la niña la ha estado buscando». Sofía levantó la vista, sorprendida. Habían pasado 3 semanas desde que había dejado la casa de Diego. 3 semanas en las que había tratado de convencerse de que había hecho lo correcto al irse sin pelear por su lugar en esa familia. La mujer resultó ser la nueva maestra de Isabela en su escuela privada. «Disculpe la molestia», dijo la maestra, «pero Isabela no ha hablado prácticamente desde que usted se fue. No come, no participa en clase y llora constantemente. El director nos pidió que investigáramos qué había pasado». Sofía sintió que el corazón se le encogía. «¿Cómo está?», preguntó. «No está bien», respondió la maestra honestamente. «Está muy delgada, no duerme bien según su padre, y... bueno, ayer se desmayó en el recreo». «¿Se desmayó?». Sofía dejó caer el trapo que tenía en las manos. «El doctor dice que es por no comer y por estrés emocional. Esa niña la necesita a usted». Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego tomó una decisión que cambiaría todo. «¿Podría darme la dirección de su escuela?». Esa tarde, Sofía tomó el autobús hacia la zona donde vivía Diego, pero cuando llegó a la dirección que recordaba, encontró la casa vacía con un letrero de «Se vende» en el jardín. Confundida, preguntó a los vecinos. Una señora mayor le explicó que la familia Santander se había mudado hacía una semana, pero no sabía a dónde. «El señor perdió su negocio», le contó la vecina. «Hubo un escándalo en los periódicos, algo sobre fraude, aunque la gente dice que él fue víctima de su socio». Sofía sintió una punzada de comprensión. Ahora entendía por qué Diego la había alejado tan bruscamente. No había sido porque no la quisiera, sino porque tenía miedo de arrastrarla a su ruina. Determinada a encontrarlos, Sofía fue a la escuela de Isabela al día siguiente. Allí consiguió la nueva dirección, un apartamento pequeño en la colonia Roma Norte, no muy lejos de donde ella vivía. El edificio era modesto, muy diferente de la mansión en Polanco. Sofía subió las escaleras hasta el 3er piso
y tocó la puerta del apartamento 3B. Diego abrió la puerta con ojeras pronunciadas y barba de varios días. Cuando la vio, se quedó paralizado. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Vine por Isabela», dijo Sofía entrando sin esperar invitación. «Y por ti». «No entiendes», Diego cerró la puerta. «Ya no puedo, no tengo nada que ofrecerte. Perdí la empresa, la casa, casi todos mis ahorros. ¿Crees que me importa tu dinero?» Sofía se volteó para mirarlo. «¿Crees que Isabela necesita tu dinero? Necesita estabilidad, necesita un futuro seguro. Necesita a su papá», gritó Sofía. «Y me necesita a mí. No tu dinero, no tu casa elegante. A nosotros». Diego se desplomó en el sofá pequeño. «Sofía, no sabes lo que pasó. Mi socio robó millones, falsificó documentos. Yo podría haber ido a la cárcel si no hubiera denunciado todo». «¿Y por eso me alejaste?» Sofía se sentó junto a él. «Para protegerme. Para protegerlas a las dos», admitió Diego. «Pensé que si te quedabas, te arruinaría la vida también». «¿Y qué hay de lo que yo quiero?», preguntó Sofía. «¿Qué hay de lo que Isabela quiere? ¿Qué puedo ofrecerles? Vivo en un apartamento de 2 cuartos. Trabajo como programador en una empresa pequeña. Gano menos en un mes de lo que antes ganaba en una semana». Sofía tomó sus manos. «Puedes ofrecernos amor, puedes ofrecernos una familia, puedes ofrecernos un hogar. Pero ¿y si no es suficiente?», susurró Diego. «¿Y si no puedo mantenerlas? ¿Y si...?» «Diego», Sofía lo interrumpió. «Yo crecí en una casa donde 8 personas compartían 2 cuartos. No teníamos dinero, pero teníamos todo lo que importaba. Y cuando llegué a México dormí en cuartos compartidos. Comí frijoles todos los días durante meses. Trabajé en empleos que no me gustaban. Pero nunca fui tan feliz como cuando estaba contigo e Isabela». «¿En serio?», preguntó Diego. «¿En serio?». «Porque por primera vez en 5 años sentí que tenía una familia». En ese momento se escuchó una puerta abrirse. Isabela salió de uno de los cuartos, más delgada de lo que Sofía recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos. «¿Maestra Sofía?», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. «Hola, mi amor», dijo Sofía, abriendo los brazos. Isabela corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza desesperada. «Pensé que nunca ibas a regresar. Pensé que me habías abandonado como mami». «Nunca, nunca te voy a abandonar», susurró Sofía. «Lo que pasó no fue tu culpa, corazón. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes». Isabela se separó un poco para mirar a su padre. «¿Papá cometió un error?». «Sí», admitió Diego. «El error más grande de mi vida. Alejé a la persona que más nos quiere porque tenía miedo». «¿Y ya no tienes miedo?», preguntó Isabela. Diego miró a Sofía, que le sonreía con lágrimas en los ojos. «Sí, todavía tengo miedo. Pero ahora sé que es mejor tener miedo y tener amor, que no tener miedo y estar solo». Sofía sintió que el corazón se le llenaba de esperanza. «¿Qué estás diciendo, Diego?». Diego se arrodilló frente a ella. «Estoy diciendo que no me importa si tengo que trabajar el resto de mi vida para darles lo que merecen. Estoy diciendo que no me importa si nunca vuelvo a tener una casa grande o un auto elegante. Estoy diciendo que te amo, Sofía, y que quiero que seas parte de nuestra familia para siempre». «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», preguntó Sofía, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te estoy pidiendo que seas mi esposa, que seas la mamá de Isabela, que construyamos una vida juntos sin importar lo que venga». Isabela saltó de emoción. «Sí, sí, di que sí, maestra Sofía». Sofía los miró a los dos, Diego con sus ojos llenos de esperanza y amor, Isabela con su sonrisa que había regresado por primera vez en semanas. «Sí», susurró, «sí, quiero casarme contigo». Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste y reconstrucción. Diego trabajaba en una empresa de tecnología más pequeña, pero que valoraba la innovación y la integridad. Su salario era menor, pero su trabajo era más satisfactorio. Por primera vez en años, llegaba a casa con energía para pasar tiempo con su familia. Sofía siguió trabajando en el jardín de niños, pero ahora también daba clases particulares de arte en las tardes para niños del barrio. Su ingreso combinado con el de Diego les permitía vivir cómodamente, aunque sin lujos.
Isabela floreció en su nueva vida. La estabilidad emocional que le daba tener a Sofía como figura materna constante la ayudó a recuperar la confianza en sí misma. Sus calificaciones mejoraron, hizo nuevos amigos y volvió a dibujar con la pasión de antes. 6 meses después de su reconciliación, Diego recibió una llamada inesperada. Era de una firma de capital de riesgo estadounidense que había seguido su carrera y estaba interesada en invertir en una nueva empresa con él como fundador técnico. «Es una oportunidad increíble», le dijo Diego a Sofía esa noche, «pero requiere mudarme a Silicon Valley por 2 años, mínimo». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Después de todo lo que habían pasado, tendría que elegir entre el éxito profesional de Diego y la estabilidad de su nueva familia. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Quiero rechazarla», respondió Diego inmediatamente. «Ya cometí el error de poner el trabajo antes que la familia. No lo voy a volver a hacer». «Pero, ¿y si no tuvieras que elegir?», dijo Sofía lentamente. «¿Y si pudiéramos ir juntos?». Diego la miró sorprendido. «¿Dejarías México? ¿Dejarías tu trabajo, tu vida aquí?». «Mi vida está donde estén ustedes», respondió Sofía. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Que nos casemos antes de irnos. Quiero ser oficialmente tu esposa y la mamá de Isabela antes de comenzar esa nueva aventura». Diego sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que Sofía había visto en su rostro desde que se conocieron. «¿Cuándo? ¿Qué te parece en el jardín de niños donde nos conocimos?», sugirió Sofía. «Ahí donde todo comenzó». «Perfecto», dijo Diego. «Absolutamente perfecto». Pero la vida tenía una última sorpresa para ellos. Cuando Diego habló con los inversionistas sobre la estructura del acuerdo, descubrió que estaban tan impresionados con su integridad durante la crisis de su empresa anterior, que estaban dispuestos a estructurar la sociedad como una empresa con base en México, con operaciones en Estados Unidos. Dijeron que necesitan más empresarios con principios éticos, le contó Diego a Sofía. Aparentemente, el hecho de que haya elegido denunciar el fraude en lugar de cubrirlo les dio más confianza en mi carácter que cualquier estado financiero. Sofía se rió. «Así que al final hacer lo correcto nos trajo la recompensa». «No», la corrigió Diego. «Hacer lo correcto nos trajo la paz. La recompensa ya la tenía desde que decidiste regresar a nosotros». La noche antes de la boda, Diego encontró a Isabela en su cuarto, trabajando en un dibujo especial. «¿Qué haces, mi amor?». «Le estoy haciendo un regalo a la maestra Sofía», respondió Isabela. «Mira». El dibujo mostraba a 3 figuras tomadas de la mano, Diego, Isabela y Sofía, pero arriba de ellos, como bendiciendo la escena, estaba la figura de María. «¿Crees que a mami le gusta la maestra Sofía?», preguntó Isabela. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estoy seguro de que sí, mi amor. Mami siempre quiso que fuéramos felices». «¿Y somos felices ahora?». Diego miró alrededor del pequeño apartamento que se había convertido en su hogar. Pensó en la mujer que dormiría por última vez como soltera en el cuarto de al lado y en la nueva vida que estaban construyendo juntos. «Sí, Isabela, somos muy felices». Capítulo 6. Amor verdadero. Triunfa. El jardín de pequeños sueños nunca había lucido tan hermoso. Sofía había llegado temprano esa mañana de sábado para ayudar con las decoraciones, pero se detuvo al ver que alguien se le había adelantado. Diego estaba colgando luces de colores entre los árboles, mientras Isabela dirigía la operación desde abajo. «Más a la derecha, papá», gritaba Isabela. «Ahí se ve perfecto». «¿Qué hacen aquí tan temprano?», preguntó Sofía, acercándose con una sonrisa. «Isabela insistió en que todo tenía que estar perfecto para nuestra boda», respondió Diego bajando de la escalera. «Y yo no podía decirle que no». «Maestra Sofía». Isabela corrió hacia ella. «Mira todo lo que hicimos». El pequeño jardín se había transformado. Había flores frescas en cada mesa, banderitas de papel de colores colgando de los árboles y un altar improvisado hecho con ramas y telas blancas. «Está precioso», dijo Sofía conmovida. «Y mira esto». Isabela la jaló hacia una mesa donde había varios dibujos enmarcados. «Son todos mis dibujos de nuestra familia».
Sofía observó los dibujos con lágrimas en los ojos. En cada uno, Isabela había capturado momentos diferentes. Ella y Diego cocinando juntos, los tres viendo una película en el sofá, jugando en el parque. Pero en todos había una cuarta figura observando desde arriba con una sonrisa benévola. Isabela. Estos son los regalos más hermosos que he recibido en mi vida. A las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. No era una multitud grande. Algunos compañeros de trabajo de Diego, las maestras del jardín de niños y la sorpresa más grande de todas, la mamá y 2 hermanas de Sofía que habían viajado desde Guatemala. «¡Mija!», gritó doña Carmen al ver a su hija corriendo a abrazarla. «No podía creer cuando nos dijiste que te ibas a casar». «Mami, estás aquí», lloró Sofía. «No sabía si podrían venir. ¿Crees que me iba a perder la boda de mi hija?». Doña Carmen miró alrededor del jardín. «¿Y qué lugar tan bonito? Aquí fue donde conociste a tu esposo, ¿verdad?». «Aquí fue donde Isabela perdió su dibujo», explicó Sofía, «y donde yo encontré mi familia». Las hermanas de Sofía, Ana y Luz, se acercaron cargando maletas. «Trajimos el vestido de la abuela», anunció Ana. «El que usó mami en su boda, y que tú siempre dijiste que era el más bonito del mundo». Sofía se cubrió la boca, sorprendida. «¿En serio? ¿Pudieron traerlo?». «Claro que sí», dijo Luz. «Una boda sin el vestido de la abuela no es una boda de verdad». Mientras las mujeres se preparaban en el salón del jardín de niños, Diego esperaba nerviosamente en el patio. Isabela, vestida con un vestido rosa que ella misma había elegido, fungía como su asistente personal. «¿Estás nervioso, papá?», preguntó Isabela arreglándole la corbata por 5ª vez. «Un poquito», admitió Diego. «¿Y si cambio de opinión? ¿Y si decide que no quiere casarse conmigo?». Isabela lo miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «Papá, la maestra Sofía te ama más que nada». Bien sabía que los adultos a veces dicen tonterías. Don Roberto, el director del jardín de niños, se acercó a ellos. «¿Listos? Ya es hora». La ceremonia fue sencilla pero perfecta. Sofía caminó hacia el altar del brazo de su madre, llevando el vestido de encaje blanco que había pertenecido a su abuela. Era sencillo pero elegante, y la hacía lucir radiante. Diego la esperaba junto al altar, con Isabela a su lado sosteniendo 2 anillos sencillos de oro. Cuando Sofía llegó hasta él, Diego sintió que no podía respirar. «Estás hermosa», susurró. «Tú también», respondió Sofía sonriendo. El juez civil, un amigo de Diego, comenzó la ceremonia. «Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Diego Santander y Sofía Morales. Pero antes de comenzar tengo entendido que la señorita Isabela tiene algo que decir». Isabela se adelantó, sacando un papel doblado de su vestido. «Escribí algo para ustedes», anunció. «Querida maestra Sofía y querido papá, hoy se casan y yo estoy muy feliz. La maestra Sofía me enseñó que las familias no tienen que ser iguales para ser perfectas. Mi mami me enseñó a amar antes de irse al cielo, y mi papá me enseñó que a veces hay que ser muy valiente para ser feliz. Ahora somos una familia completa, y yo voy a cuidar de ustedes como ustedes me cuidan a mí. Los amo mucho. Isabela». No había un ojo seco en todo el jardín. Sofía se agachó para abrazar a Isabela. «Gracias, mi amor. Ese es el discurso más bonito que he escuchado en mi vida». Cuando llegó el momento de los votos, Diego tomó las manos de Sofía. «Sofía, cuando te conocí, yo era un hombre roto que había olvidado cómo vivir. Tú me enseñaste que el amor no es algo que se pierde, sino algo que se multiplica. Me enseñaste que una familia no se define por la sangre o el dinero, sino por la elección de quererse todos los días. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, porque ya aprendí que contigo soy rico sin importar lo que tenga. Prometo ser el esposo que mereces y el papá que Isabela necesita. Y prometo que nunca más voy a dejar que el miedo decida por nosotros». Sofía secó las lágrimas de sus ojos antes de hablar. «Diego, cuando llegué a México hace 6 años, vine buscando una vida mejor. Pero no sabía que lo que realmente buscaba era una familia. Tú e Isabela me dieron eso y mucho más. Y me dieron un hogar, un propósito y un amor que no sabía que existía. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles.
porque ya pasamos por los difíciles y salimos más fuertes. Prometo ser la mejor mamá para Isabela y la mejor esposa para ti. Y prometo que siempre vamos a elegir el amor sobre el miedo. Cuando se besaron, Isabela gritó de alegría y comenzó a aplaudir, seguida por todos los invitados. La fiesta fue pequeña pero alegre. Doña Carmen había insistido en cocinar comida guatemalteca para la ocasión y las maestras del jardín habían preparado una mesa de dulces mexicanos. Los dos mundos de Sofía se unían en armonía. Durante el baile, mientras Diego y Sofía se movían lentamente al ritmo de una canción romántica, Isabela se acercó para unirse a ellos. ¿Puedo bailar también?, preguntó. Claro que sí, dijo Sofía levantándola. Esta es nuestra canción familiar. Mientras bailaban los tres juntos, Diego notó que Isabela llevaba colgado al cuello el pequeño marco con el dibujo original de su mamá biológica. ¿No te molesta que lo traiga?, preguntó Isabela, notando su mirada. Para nada, mi amor, respondió Diego. Tu mami siempre va a ser parte de nuestra familia. Lo sé, dijo Isabela. Y ella está feliz de que tengamos a la maestra Sofía ahora. Me lo dijo en un sueño. Sofía sintió que el corazón se le llenaba de una paz profunda. No estaba reemplazando a nadie. Estaba completando una familia que había estado rota. Un año después de la boda, la nueva empresa de Diego, Tech Solutions México, estaba prosperando. La colaboración con los inversionistas estadounidenses había resultado en contratos importantes, pero manteniendo la base de operaciones en Ciudad de México. Isabela, ahora de 8 años, había encontrado su pasión en el arte y tomaba clases especiales los sábados. Sus dibujos habían evolucionado de ser expresiones de pérdida a celebraciones de alegría. Sofía había abierto su propio pequeño centro de cuidado infantil en la planta baja de un edificio cerca de su casa. Pequeños Corazones atendía a 15 niños de familias trabajadoras del barrio, y Sofía había contratado a 2 asistentes más. Una tarde de domingo, mientras organizaban fotos familiares, Isabela encontró el dibujo original que había perdido ese día en el jardín de niños. «Mira, papá», dijo Isabela, «todo empezó con este dibujo». Diego tomó el papel, ahora cuidadosamente enmarcado. «¿Sabes qué pienso?», dijo. «Que tu mami sabía exactamente lo que hacía cuando hizo que se volara hacia mi carro». «¿Tú crees?», preguntó Isabela. «Estoy seguro», intervino Sofía. «Las mamás siempre encontramos la manera de cuidar a nuestros hijos, incluso desde el cielo». Esa noche, después de que Isabela se durmió, Diego y Sofía se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento. Ya no vivían en Polanco, pero su hogar estaba lleno de amor y risas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Diego. «Solo de una cosa», respondió Sofía. «¿De qué?». «De no haber sido más valiente desde el principio. De haber dudado, aunque fuera por un momento, que esto era real. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero no necesita mansiones ni cuentas bancarias llenas». Sofía se acurrucó contra él. «Solo necesita corazones dispuestos a elegirse todos los días». Diego la besó suavemente. «Te amo, Sofía Santander». «Y yo te amo a ti, Diego. Por siempre». Desde el cuarto de Isabela se escuchó una voz dormida. «Los amo a los dos también. Buenas noches, familia». Se rieron suavemente, sabiendo que su hija tenía el sueño ligero, pero el corazón lleno de seguridad. En la mesa de noche de Isabela, el dibujo original de su mamá biológica descansaba junto a una foto de la boda, donde se veían los 4, Diego, Sofía, Isabela y el recuerdo amoroso de María bendiciendo su nueva familia. Porque al final, el amor verdadero no reemplaza, complementa, no borra el pasado, construye el futuro. Y a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es un simple dibujo perdido y el corazón suficientemente valiente para devolverlo. Epílogo. El círculo completo. 5 años después de la boda. Isabela, ahora de 13 años, estaba parada frente a un grupo de niños de 5 años en el centro de cuidado Pequeños Corazones que Sofía había expandido. Sus manos, manchadas de pintura, guiaban a los pequeños mientras creaban sus propias obras de arte. «Recuerden», decía Isabela con la paciencia que había aprendido de Sofía, «no importa si el dibujo no se ve perfecto, lo importante
es que pongan su corazón en él. Sofía observaba desde la puerta, sonriendo al ver cómo su hija adoptiva había heredado su amor por enseñar. A los 33 años, Sofía había logrado algo que nunca se había atrevido a soñar: su propio negocio próspero, una familia sólida y la satisfacción de ver crecer a una nueva generación de niños. «¿Cómo va la maestra Isabela?», preguntó Diego, llegando detrás de ella y rodeándola con sus brazos. «Mejor que yo a su edad», respondió Sofía recargándose contra él. «Mira cómo se conecta con ellos». Diego, ahora de 43 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la vida familiar. Tech Solutions México empleaba a 50 personas y había abierto oficinas en 3 ciudades, pero él seguía llegando a casa todas las noches a tiempo para cenar con su familia. «¿Cómo te fue en la junta con los nuevos inversionistas?», preguntó Sofía. «Quieren expandir a Centroamérica», respondió Diego, «específicamente a Guatemala». Sofía se volteó para mirarlo sorprendida. «¿Guatemala? ¿En serio? Piensan que sería perfecto tener una oficina en Guatemala City, y dijeron que necesitarían a alguien que conociera la cultura local para manejar las operaciones». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Después de 8 años en México, la posibilidad de regresar a su país natal, aunque fuera parcialmente, le emocionaba profundamente. «¿Y qué les dijiste?» «Que necesito hablar con mi esposa», Diego sonrió. «¿Qué opinas de pasar 6 meses al año en Guatemala?» Antes de que Sofía pudiera responder, Isabela se acercó corriendo. «Mami, Sofía, papá, tengo algo importante que decirles». En los últimos 5 años, Isabela había comenzado a llamar a Sofía Mami Sofía naturalmente, distinguiéndola de Mami María cuando hablaba de recuerdos de su madre biológica. Era una solución que había surgido del corazón de la niña, sin presión de ningún adulto. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Sofía. «La maestra del colegio me dijo que puedo participar en un concurso nacional de arte. El premio es una beca para estudiar arte en la universidad». Diego y Sofía se miraron orgullosos. Isabela había desarrollado un talento excepcional para el arte, pero más importante aún, había crecido segura, feliz y llena de confianza. «Eso es maravilloso», exclamó Sofía. «¿Qué vas a dibujar?» «Ya sé exactamente qué voy a hacer», respondió Isabela con una sonrisa misteriosa. «Pero es una sorpresa. Solo les voy a decir que es sobre nuestra familia y sobre cómo el amor puede encontrarte en los lugares más inesperados». Esa noche, durante la cena familiar en su nuevo departamento más amplio en la Roma Norte, Diego hizo un anuncio. «Tengo algo que decirles a mis 2 mujeres favoritas». Isabela y Sofía intercambiaron miradas divertidas. «Suena serio», dijo Isabela. «Lo es». Diego tomó las manos de ambas. «He estado pensando mucho sobre lo que realmente importa en la vida, y me di cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, pero hay algo que podríamos hacer para ser aún más completos». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía intrigada. «¿Qué les parecería si expandiéramos nuestra familia?» Sofía se quedó sin aliento. Isabela saltó en su silla. «¿Un hermanito?», gritó Isabela. «¿O una hermanita?». «Bueno», Diego sonrió. «Resulta que ya viene en camino». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo lo supiste antes que yo?». «Porque el doctor Hernández llamó esta tarde con los resultados de tus análisis. Quería asegurarse de que todo estuviera bien antes de darte la noticia». Sofía se llevó las manos al vientre, a un plano, pero que pronto empezaría a crecer. «Estoy embarazada», susurró. «De 8 semanas», confirmó Diego. Isabela se levantó de un salto y abrazó a Sofía. «Voy a ser hermana mayor, voy a ser la mejor hermana mayor del mundo». «Ya eres la mejor hija mayor del mundo», dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Y sé que vas a ser una hermana increíble». Los siguientes meses pasaron en un torbellino de preparativos y emociones. Isabela se involucró completamente en cada detalle del embarazo, desde escoger nombres hasta decorar el cuarto del bebé. Para el concurso de arte, Isabela creó una obra maestra, un gran dibujo que mostraba un árbol genealógico. En las raíces estaba María, su madre biológica, con una sonrisa amorosa. En el tronco estaban Diego, Sofía e Isabela, tomados de las manos.
y en las ramas nuevas que crecían hacia arriba había un pequeño bebé rodeado de luz dorada. Pero lo más hermoso del dibujo era que alrededor del árbol había otros árboles, la familia de Sofía en Guatemala, los amigos del trabajo de Diego, los niños del centro de cuidado formando un bosque de amor y conexión. ¿Cómo se llama tu obra?, le preguntó el juez del concurso. Familia, donde el amor planta raíces, respondió Isabela con seguridad. Ganó el primer lugar. Cuando nació el bebé, un niño hermoso al que llamaron Mateo en honor al abuelo de Sofía, Isabela cumplió su promesa de ser la mejor hermana mayor. A los 14 años, ya mostraba la misma naturaleza nurturante que había aprendido de Sofía. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, le dijo Isabela a Sofía una tarde, mientras cargaba a Mateo de 3 meses. ¿Qué, mi amor? Que Mateo va a crecer sabiendo desde el principio que es amado por todos nosotros. No va a tener que pasar por lo que yo pasé, extrañando a una mamá que se fue. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero Isabela, lo que tú pasaste te hizo la persona increíble que eres hoy. Tu capacidad de amar, tu fuerza, tu sabiduría, todo eso viene de haber superado momentos difíciles. Lo sé. Isabela sonrió. Y estoy agradecida por mi historia, pero también estoy feliz de que Mateo tenga una historia diferente, más fácil. Las familias necesitan diferentes tipos de historias, reflexionó Sofía. Algunas personas necesitan pasar por dificultades para encontrar su fuerza. Otras necesitan crecer en seguridad para desarrollar su confianza. Lo importante es que todos seamos amados. Un año después, cuando Mateo comenzó a caminar, la familia tomó la decisión de aceptar la expansión de la empresa a Guatemala. Pasarían 6 meses al año en Ciudad de México y 6 meses en Guatemala City. La primera vez que Sofía regresó a su país natal con su familia completa, sintió que había cerrado un círculo. Su madre, ahora de 58 años pero aún fuerte y vital, cargó a Mateo mientras Isabela exploraba la casa donde Sofía había crecido. ¿Te das cuenta de lo que has logrado, mija?, le dijo doña Carmen a Sofía. Saliste de aquí como una niña asustada y regresas como una mujer exitosa, con una familia hermosa. No regresé para quedarme, mami, aclaró Sofía. Regresé para conectar mi pasado con mi presente, para que mis hijos conozcan de dónde vienen. Eso es aún más sabio, respondió su madre. Esa noche, mientras la familia se reunía en el patio de la casa de doña Carmen, Isabela sacó su cuaderno de dibujo. ¿Qué vas a dibujar ahora?, preguntó Diego. Quiero hacer un dibujo de este momento, dijo Isabela, para que cuando Mateo sea grande pueda ver cómo se veía nuestra familia cuando él apenas comenzaba a caminar. ¿Y qué vas a poner en el dibujo?, preguntó Sofía. Isabela miró alrededor, Diego jugando con Mateo en el suelo, Sofía platicando con su madre, las hermanas de Sofía preparando café en la cocina, ella misma sentada bajo las estrellas de Guatemala. Voy a dibujar todo, dijo Isabela, porque todo es importante, todo es familia. Mientras Isabela dibujaba, Sofía reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado a este momento. Había comenzado con un simple dibujo perdido bajo el parabrisas de un auto, y había terminado con una familia que abarcaba 2 países, 3 generaciones, y un amor que había superado todas las dificultades. ¿En qué piensas?, le preguntó Diego sentándose junto a ella. En que a veces las cosas más importantes de la vida llegan disfrazadas de accidentes, respondió Sofía. Si Isabela no hubiera perdido su dibujo ese día, nos habríamos encontrado de otra manera, la interrumpió Diego. Estoy seguro, el amor verdadero siempre encuentra su camino. ¿Tú crees? Lo sé. Diego la besó suavemente, porque después de todo lo que hemos pasado, después de todas las veces que el miedo pudo habernos separado, seguimos aquí, seguimos eligiéndonos todos los días. Isabela levantó la vista de su dibujo. Ya terminé, anunció. ¿Quieren ver? El dibujo mostraba la escena exacta de esa noche. La familia reunida bajo las estrellas, Mateo dando sus primeros pasos, todos sonriendo. Pero en una esquina del papel, casi imperceptible, Isabela había dibujado una figura familiar.
María, su madre biológica, observando la escena con una sonrisa de aprobación. «Isabela», dijo Sofía suavemente, «¿por qué siempre incluyes a tu mami María en los dibujos?» «Porque ella es parte de nuestra historia», respondió Isabela simplemente, «y creo que le gusta ver lo felices que somos. Además, fue ella quien me enseñó a amar antes de que tú me enseñaras que era posible amar a más de una persona como mamá». Sofía sintió que el corazón se le llenaba de una gratitud inmensa, no solo por la familia que había encontrado, sino por la sabiduría de esta adolescente que había aprendido que el amor no es un recurso limitado, sino una fuerza que se multiplica cuando se comparte. Esa noche, bajo las estrellas de Guatemala, con Mateo durmiendo en sus brazos y Diego e Isabela a su lado, Sofía entendió que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Un hogar que no dependía de un lugar geográfico, sino de las personas que elegían amarse sin condiciones. Y en algún lugar del cielo, estaba segura de que María sonreía, satisfecha de saber que el dibujo perdido de su hija había encontrado exactamente el destino que estaba destinado a tener: unir dos corazones solitarios y crear una familia que demostraría que el amor verdadero siempre triunfa. El círculo estaba completo, pero como todos los círculos del amor verdadero, era también el comienzo de nuevas historias, nuevos sueños y nuevas generaciones que aprenderían que las familias se construyen no solo con sangre, sino con elección, compromiso y la valentía de abrir el corazón incluso después de haber sido lastimado. Y todo había comenzado con un simple dibujo perdido que una maestra de jardín de niños tuvo la bondad de devolver.